Dios les bendiga, amigos y hermanos. Qué alegría volver nuevamente a transmitirles un programa más de esta radio internet. Hoy vamos a continuar estudiando, pues ya vamos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Hoy vamos a principiar a estudiar el mensaje que Jesucristo tiene para estas 7 iglesias. Hoy la primera de ellas es a Éfeso, y vamos a estudiar la palabra de Dios. Estará versando sobre eso, que en el programa dispensacional, ¿qué lugar ocupa cada iglesia? Hablando dispensacionalmente, ¿en qué época? Pues ahora sí ejerció cada iglesia. Vamos a verlo, pero antes vamos a tener un momento de comunión con Dios. Padre, en esta hora te agradecemos infinitamente el que tú nos tienes aquí, el que tú nos das este momento para hablar la palabra. Ayuda a cada uno de nuestros amigos, hermanos, que ya incidentalmente, pero en vivo, van a escuchar este mensaje de media hora. Bendice a todos, Padre, aquellos que ya te conocen como los que no. Te pedimos para los que ya te conocen, bueno, pues que sus vidas se fortalezcan, que sus vidas se nutran, se alimenten. Pero los que no te conocen, la idea es que te conozcan a ti, Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Se dice que dispensacionalmente Éfeso data del año 30 al año 100, con unos 60 o 70 años de duración. La ciudad donde estaba, una ciudad principal de Asia en su momento, allá por el primer siglo, pues se le llamaban la Feria de las Vanidades del Asia a esta ciudad de Éfeso. Y bueno, ahí estaba la iglesia. Queremos decirles que fue el apóstol Pablo el que fundó esta iglesia, según el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 10. Pues fue el apóstol Pablo el que fundó esta iglesia. Pero, ¿qué cosa dice la palabra de Dios? Mire lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Parafraseándolo sería: escribe al pastor. ¿Quién es el que escribe? Jesucristo. Estamos tan acostumbrados a que es el Espíritu Santo el autor de la Biblia. Claro que no es una equivocación, es un acierto. Pero el libro de Apocalipsis, todas las revelaciones, Dios, Jesucristo, se las mostró a Juan. Por eso dice: escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, una de las cosas que notamos cómo fue, digamos, Éfeso en su momento, en la época, ahora sí que el apóstol Pablo, digamos, ahora sí estuvo ahí supervisando o pastoreando, pues creo que el apóstol Pablo nunca, pero sí supervisando. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 19, del versículo 10 en adelante. Dice: así continuó por espacio de 2 años. ¿Quién? Pablo. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. En 2 años
toda esta parte de Asia Menor, que es una serie de varias ciudades en 2 años, oyeron el mensaje. Esto es algo formidable, algo de admirar, de aplaudirle a esta iglesia. Había una unción muy especial sobre la vida del apóstol, y dice el versículo 11: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sí quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea que hubo algunos charlatanes que quisieron imitar a Pablo, pero simplemente se quedaron con el deseo y el desenlace desagradable de que, pues como dice la escritura, ¿cómo les pasó a estos? Tuvieron que escaparse heridos. Heridos es lo que dice la palabra de Dios. Estos, dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y muy mal heridos. Qué tremendo es cuando uno quiere simplemente ser imitador, pero sin conocimiento de causa. Entonces era una iglesia donde se movía el poder de Dios. Era una iglesia con una visión misionera, con una visión evangelística, cualidades que merecen alabanza y admiración, por ejemplo, y respeto. Su trabajo sincero y perseverante, dice, retornando aquí a Apocalipsis, ¿qué nos dice? Pues nuevamente retornando acá: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Su trabajo sincero y perseverante, aunque hubiera oposición, no se desanimaban. ¿Qué otra cosa tenemos que admirar? Su celo, hermanos, por la pureza moral y doctrinal. Pues qué cosa es lo que dice: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces tenemos que admirar su paciencia para soportar las pruebas a que se enfrentaban ellos cuando salían a realizar la obra de Dios. ¿Qué otra cosa es digna de admirar de esta iglesia? No soportaba a los malos en la membresía. Es lo que dice aquí, que los había probado y los había hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire, qué tremendo. Luego dice: no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles, ser enviados, ser ministros, y no lo son. O sea, una iglesia digamos con características, nosotros somos pastores y simplemente humildemente decimos: ¿cómo quisiéramos una iglesia así? Pero ¿qué más? Cuando un obrero les visitaba, lo probaban en su sano discernimiento espiritual, si era real, si era verdadero o no. Esto también es muy tremendo. Tenían discernimiento espiritual. El apóstol San Juan dice que tenemos que probar a los espíritus si son de Dios o no, porque muchos han salido por el mundo que se hacen pasar por Dios y no lo son. Pero esas son las cualidades, ahora sí, que merecen alabanza
merecen admiración. ¿Qué tipo de detalles tenían con respecto al defecto, el pero acá? Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso de el primer amor, ¿qué será? Claro que nosotros pues somos personas adultas y hemos querido comparar esto con pues los amores que un hombre y una mujer tienen hasta antes de casarse. Y hemos llegado a una conclusión. Siempre la gente se acuerda de ese primer amor, aunque haya sido un amorcito de bobos, como se dice, un amorcito de niños. Se acuerdan de eso. Y eso es lo que dice: tengo contra ti unas pocas cosas. Has dejado tu primer amor. ¿Qué tan grave era eso? Miren, nada más, hoy en día nos admira en la ciudad donde nosotros estamos predicando este mensaje, cómo ha crecido la idolatría, pero mucho. En una sola calle, muchas veces, ahora sí, entre más se acerca el día, pues yo creo que es universalmente reconocido el 12 de diciembre, pasan a veces hasta 10 grupitos de religiosos ahí cantando y estandartes y todo eso. ¿Cómo se ha incrementado? Entonces, hermanos, el primer amor, el amor que uno siente hacia Cristo. Quiero ponerles un ejemplo, quizás no sea muy claro, pero sobre el primer amor. Hace años se perdió un hermano. Después de unos 3 días que no llegaba a su casa, pues empezaron a buscarlo y fueron a la universidad, ahora sí, donde está el anfiteatro de la universidad, la morgue. Y la mala noticia, sorpresa, ¿no? Porque pues hay cosas que parece que son y la verdad es que no son. Pero lo cierto es que había un cadáver ahí que coincidía con las señas de este hermano que se había extraviado. Y solamente era una cicatriz lo que le hacía falta. Y pues los hermanos dijeron, pues ¿cómo vamos a? Nada perdemos con. Así es que se fueron rumbo a las Chuapas. Por allá hay un lugar que se llama la Nueva Tabasqueña. Utilizan un día para entrar y un día para salir. Entonces, bueno, pues utilizaron el día para entrar. Allá lo encontraron en el culto. ¿Cómo estaban allá? Ahí, hermanos, cuando los hermanos contaron, dice, el culto comienza a las 7 de la noche. Y los hermanos tienen que salir desde las 4 de la tarde para ir al culto. Y el culto, dice, pues tiene hora de empezar a las 7 de la noche. Pero no tiene hora de terminar, así es de que a veces a las 11, a las 12. Y bueno, pues ahí estaban los hermanos viendo que como eso de las 11 ya estaba terminando el culto y pues órale, a emprender el regreso a casa. Cuando vayan de regreso a casa, bueno, 3 horas de camino, con la oscurana de la noche, uno diría, pues es gente, ahora sí, que está hecho a eso. Pues claro que es gente que está hecho a eso. Pero la admiración es que las mujeres bien vestidas, bien galantes, con zapatillas, y así regresaran, así iban y así regresaban, lloviera o tronara. No sé si cabrá esto como primer amor, pero yo quiero ponérselos, hermanos, porque hoy en día, ¿cuántas veces, hermanos, por la inseguridad que se está viviendo, hay hermanos que se han replegado a asistir a la iglesia nada más pues los domingos? Y si ahí surge alguna actividad para ellos, pues entonces irán. Si no, pues lo más seguro es que no van. A mí me queda claro, hermanos, en ese tiempo qué difícil es hallar cristianos que estén viviendo ese primer amor. Y este mensaje que está a Éfeso, eso es lo que Jesucristo le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces esta iglesia, que el amor que uno siente hacia Cristo había menguado. Uno no lo suplanta por nada cuando Cristo ocupa un primer lugar.
Pero cuando Cristo viene a ocupar una segunda plana, cualquier cosa viene a ocupar el lugar que le toca a Cristo. Cuando el Señor entra en nuestras vidas, todo es bonito. ¿Cuántas veces los hermanos nos dejan con la mano estirada y nosotros sonreímos a todo mundo? No vemos que los hermanos entre ellos pues se tuercen la cara, se hacen gestos, se critican. Ese primer amor no mira nada de esas críticas, porque será, bueno, es el primer amor. Ese primer amor hace una ocasión un varón fue y pidió la mano de una joven para casarse, y le dijeron los papás de la muchacha: ¿sabe qué, joven? ¿Usted de verdad desea casarse con mi hija? Sí. Pues mire, la muchacha no sabe hacer tortillas. Decía: no se preocupe, para eso hay tortillerías. Es que hay otro problema, la mujer no sabe cocinar. No se preocupe, dice, para eso consiste para eso existe pues la cocina inmediata, cocina rápida. Ay, a ver cómo nos llevamos, pero va a ver que vamos a salir adelante. Joven, nuestra hija no sabe lavar ropa. No se preocupe, dice, que para eso existen las tiendas, las lavanderías. Y bueno, cuando una persona está enamorada, yo creo que ese primer amor no mira defectos. Pero qué tremendo, hermanos, y qué desilusionante es cuando todo esto que uno mira, cuando lo traemos ya al campo de la acción, pues simplemente no es así. Entonces, cuando el Señor entra en nuestras vidas y nos saca de las tinieblas a la luz, nos lleva de la muerte hacia la vida, qué hermoso, la verdad, qué hermoso. Cuando el Señor entra en nuestro corazón, y nos saca de la potestad de Satanás, de la potestad de las tinieblas, a una dulce reconciliación con Él. Cuando por primera vez experimentamos paz, cuando por primera vez experimentamos el perdón, cuando por primera vez experimentamos que los temores que nos agobian han desaparecido. Ay, en eso consiste el primer amor. Cuando el alma experimenta libertad y estamos a darlo todo por Cristo. Decía un hermano cuando íbamos entrando al agua, íbamos porque a nosotros nos tocó ministrarlo a él. Hermano, ¿no se va a sacar los zapatos? Dijo, no. Hermano, ¿no se va a quitar su reloj? No. Hermano, ¿no se va a quitar su cinturón? No. Hermano, ¿su cartera no se la va a sacar? No, dijo. Quiero bautizarme con todo, porque quiero consagrar todo, dijo. Todo quiero consagrarlo al Señor. Ay, qué tremendo, hermanos, qué hermoso, qué maravilloso cuando el alma experimenta libertad y estamos dispuestos a darlo todo por Cristo. Qué hermoso cuando nadie más sino Cristo llena de amor nuestro corazón. Cuando Cristo ocupa un primer lugar en nuestras vidas, qué hermoso cuando Él lo ocupa todo y lo llena todo en nuestras vidas. Este amor que ellos habían perdido, había que cultivarlo. Pero ¿cómo ahora sí reconocer de dónde volver a empezar? Mire, como se trataba de restaurar este amor y cultivarlo, tomaremos como ejemplo una planta de jardín. Una planta de jardín que se le tiene que retirar toda la maleza, se le tiene que regar, aflojar un poco la tierra si ya está muy endurecida, aflojar la tierra y ver que la tierra siempre esté húmeda, fertilizar la planta. Si tiene ramos que no van ahora sí porque están muy grandes, están muy viejos, hay que podarla. En la parábola de la viña
o la metáfora de la viña, dice Jesús: yo soy la vid y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortará, dice la Escritura. Entonces las plantas hay que podarlas. Aquellos frutos que nada más están ahora sí chupando la savia, pero no dan, si se trata de un árbol frutal, no dan fruto, o si se trata de un árbol de ornamento, no adorna como tiene que ser, hay que retirarlos. Dije hace un momentito que hay que cuidar que siempre tenga humedad. ¿Para qué? Cuando los vientos del sur, por acá los vientos del sur son secos, secan la tierra, parten la tierra. Si la tierra es muy dura, la parten. ¿Por qué? Porque la secan. Entonces, para que los vientos secos, los vientos del maligno, no traigan maleza, no traigan plagas, no traigan sequía, y se apague todo fervor, se apague el fuego del amor a Cristo, hay que retirar todo eso en una planta. En la vida espiritual, hermanos, pues yo creo que es a nosotros que nos toca retirar la maleza. La Biblia dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese de iniquidad. Muchas veces nosotros cometemos el error con estar orando: Señor, pues quita de mí esto, quita de mí aquello, tú sabes que tengo un mal carácter, que no lo soporto, cámbialo. Dice la palabra: quítense de vosotros. O sea, somos nosotros quienes tenemos que quitar todas esas cosas y preocuparnos y mucho. ¿De qué? De que vivamos ese primer amor. Esta iglesia de Éfeso, que era una iglesia muy estricta, dicen los versículos 5 y 6: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Alabado sea el Señor. Esta iglesia, los que se mantuvieron fieles, pues seguramente ya están allá en el paraíso de Dios y ya disfrutan de estos frutos. Pero nosotros que todavía estamos aquí, dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas. Eran estrictos en lo moral y en la doctrina. Se dice que cuando la iglesia primitiva nombró sus primeros 6 diáconos, uno de esos se llamó Nicolás, que ya en la época de este mensaje ese Nicolás se había apostatado, se había desconvertido, diríamos. Enseñaba cosas que no eran. Eso es apostasía. Y entonces dice: tienes esto, o sea, tienes esto a tu favor, que aborrecen las obras de los nicolaitas, que de una manera liberal, de una manera libertina, enseñaba a vivir un cristianismo fácil. Entonces estos hermanos eran estrictos en lo moral y en la doctrina, muy cuidadosos, pero se habían enfriado en su primer amor. Y con estos, pues Dios, hermanos, no es por nada, pero Dios en su palabra a la iglesia de Éfeso dice: por cuanto no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré. Sé que a Dios le gusta que nos mantengamos, pues que nos mantengamos al rojo vivo, ahora sí, en un ardor de fuego del Señor. Entonces se habían enfriado en su primer amor. Cuando se empieza, y cuando por esta cosa se empieza, hermanos, pues el descenso llegará.
Y el deceso, ahora sí espiritualmente, también llegará. Entonces por eso el Espíritu Santo o Jesucristo le dice: recuerda de dónde has caído. Ajá. Eso es lo que dice: recuerda. Recuerda. Entonces cuando se empieza a descender por esta pendiente el primer amor, pronto se dejará la sana doctrina. Pronto se dejará. Dios bendiga de verdad a esta iglesia, pero el Señor les recuerda. ¿Qué les recuerda el Señor? O les advierte: recuerda de dónde has caído. El versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué más? Arrepiéntete, pues si no vendré a ti. Qué grande es el amor de Dios. Haz las primeras de justicia, pues si no, quitaré tu candelero de su lugar. O sea, serás relevado, serás suplantado. Estaba viendo que aquí, hermanos, hay un versículo que está aquí en el mensaje a Filadelfia, y dice aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que si nos andamos, como alguien dijo por ahí, por las ramas, otro puede ocupar nuestro lugar. Y eso no debe de ser así. Para nada. Eso no debe de ser así. Hay otro versículo por acá. ¿Qué cosa es lo que dice? Vamos a ver si lo hallamos. Pero tenemos otro versículo. Alabanzas al que vive. Bueno, pues pasamos al capítulo 22. Y dice el capítulo 22: he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, Cristo viene, y viene pronto. Pronto viene el Señor por los suyos. Dice 16:15: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Todas estas palabras se las podemos aplicar a esta iglesia de Éfeso. Pero amigo, hermano, el tiempo se nos ha ido. Y solamente para cuestionarte: ¿estás preparado? Si tú eres un cristiano, eres un consiervo, el que, pues ahora sí estás escuchando esta palabra. ¿Cómo quisiera? De verdad que tú puedas decir que no has perdido ese primer amor, porque si no, yo creo que es el momento de ponernos a ver de qué manera vamos a recuperar ese primer amor. Si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, pues yo creo que es el momento cuando abras tu corazón. Vamos a orar, yo te invito. Padre, en esta hora, bendito Dios, te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra, Padre. Gracias por esta palabra que tú nos has permitido, Padre, predicar. Bendice a toda la audiencia que ya nos está escuchando, y los que a futuro van a pegarse y van a escuchar estos mensajes. Bendícelos, Padre, de una manera muy, muy especial a cada uno. Padre, que si hay hermanos que están escuchando y reconocen que han perdido ese primer amor y hay que recuperarlo, pues tu palabra dice que si retrocedieren no agradará mi alma. Ayúdanos entonces, bendito Dios, para no apartarnos ni equivocar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.